Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es José Cárdenas Informa, soy José Luis Arévalo y a nombre del titular de este espacio nos da muchísimo gusto llegar hasta usted a través de las distintas frecuencias de Grupo Fórmula, tanto en radio como en televisión. Gracias por su preferencia y por su confianza y gracias a todos mis compañeros que son los que verdaderamente hacen posible que tengamos este extraordinario noticiero, todas las noticias y todas las voces. Así que bueno, pues yo le invito para que se quede con nosotros las siguientes 2 horas porque le tenemos muchísima, pero muchísima información que hemos preparado para usted. Bueno, tenemos que arrancar con una lamentable noticia que se dio a conocer ayer por la tarde-noche. Falleció el presidente y fundador de Grupo Fórmula, don Rogelio Azcárraga, uno de los más grandes creadores de la radio hablada en nuestro país y también un gran promotor de muchísimos artistas. Él era Rogelio Azcárraga. Hablar de don Rogelio Azcárraga Madero es hablar de libertad. Hombre generoso y con un alto sentido de la responsabilidad social, siempre apoyando causas con el fin de construir una mejor sociedad. Es un hombre que ha hecho de la comunicación su carrera, su convicción y su vida. Nace el 6 de junio de 1929 en la Ciudad de México, cursando los estudios de licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1958, comprometido con la cultura y el entretenimiento, funda Discos Orfeón para promover la música mexicana e impulsa a grandes cantautores y compositores. Guarda además el acervo musical de miles de canciones de nuestro gran país. Rogelio Azcárraga es un patriota por su amor a México a través de sus programas y su acervo cultural y musical. En 1968 funda Radio Distrito Federal y de esta manera sigue promoviendo la música en nuestro país. En 1987 transmite por primera vez noticieros en Radio Nacional. Transformó la industria de la radio al cambiar el formato de las radiodifusoras de solamente música a la radio hablada, marcando un nuevo rumbo en la programación de la radio y en el periodismo de los espectáculos, formado por la barra femenina. No se podría entender lo que es hoy, lo que ha sido la radio mexicana en los últimos 40, 50, 60 años, sin las aportaciones, sin las virtudes y sin las innovaciones de don Rogelio Azcárraga. Para mí, Rogelio Azcárraga es el gran revolucionario de la radio hablada en los últimos años del siglo XX y principios del XXI. Don Rogelio respeta y alienta distintos puntos de vista, ideologías y criterios periodísticos sobre cualquier otra consideración. A través de su trabajo incansable ha dejado una huella en el país a lo largo de los años. De esta manera ha sido formador de comentaristas de alto nivel, quienes reconocen la incansable labor de don Rogelio Azcárraga a favor de la radio hablada y como promotor de la libertad de expresión. Y yo le reconozco a Rogelio Azcárraga lo que ha aportado a la radio, a la libertad de expresión y a los que trabajamos en este... Si algo ha hecho don Rogelio Azcárraga es respetarnos total y absolutamente la libertad de expresión. Promotor incansable de la libertad de expresión en la radio. Para él no es un instrumento para mandar un mensaje o tener una postura política o ideológica. Para él, efectivamente, la radio es un lugar de pluralidad. El apoyo que siempre ha brindado en su empresa a todos para desempeñarnos y crecer en lo que tanto nos gusta. Gracias por la confianza. Es una delicia trabajar con esta libertad y además hacerlo rodeada de cariño. Tú nos enseñaste que los sueños se cumplen con la voluntad de trabajar incansablemente en lo que crees. Eres un gran ejemplo para toda tu empresa, para toda la familia. Te quiero mucho. Me siento muy orgullosa de ti, te quiero mucho. Generaste un espacio plural de opinión política
lo cual ha sido muy importante para el país. Me siento agradecida del legado que me has dejado a mí y a mi familia en lo personal, porque yo aprendí de ti, pero gracias a ti soy quien soy hoy por hoy. Hablar de don Rogelio no únicamente es hablar de un hombre visionario y exitoso, es hablar también de un gran ser humano que ha sido promotor de grandes causas sociales. Así recordamos, sin lugar a dudas, a uno de los más grandes promotores de la radio hablada en nuestro país, que deja un extraordinario legado para todos los que estamos aquí en Grupo Fórmula. Que en paz descanse, y un abrazo muy solidario a toda la familia tan importante en el medio de la radio y de la comunicación en México. Que en paz descanse don Rogelio Azcárraga. Por cierto, que el presidente López Obrador también lamentó el fallecimiento de don Rogelio. Dijo el presidente que le consta que siempre estuvo al frente de la empresa. Sara Pablo tiene los detalles del mensaje del presidente con motivo del lamentable fallecimiento de don Rogelio Azcárraga. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame por el fallecimiento de don Rogelio Azcárraga, presidente fundador de Grupo Fórmula. Reveló que tuvo la oportunidad de conocerlo y siempre estaba atendiendo las estaciones de radio. Sin pregunta de por medio, en la conferencia mañanera recordó a quien fuera pionero de la radio en México. Expresar mi pésame porque falleció el señor Azcárraga, Rogelio Azcárraga, de la radio, de Radio Fórmula. Lo conocí hace varios años y me consta de que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. Le envío un abrazo a Jaime, su hijo, que es el encargado, porque ya don Rogelio ya estaba retirado y Jaime se hizo cargo de administrar, de manejar la cadena Fórmula, y a sus hermanas, a Lorenza y a Andrea, les mando un abrazo, y a toda su familia y a sus amigos, recordando aquí a don Rogelio. En las redes sociales del Gobierno de México también se manifestaron las condolencias por la muerte de don Rogelio con el texto: nos unimos a la pena y deseamos pronta recuperación a familiares y amigos de don Rogelio Azcárraga, descanse en paz. El vocero presidencial Jesús Ramírez expresó: deseamos pronta recuperación ante la pérdida de uno de los pioneros que revolucionó la radio en México. Toda mi solidaridad. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Muchísimas gracias a Sara por esta nota relacionada al mensaje del presidente por el fallecimiento de don Rogelio. Y como el presidente, han sido muchos los políticos que han expresado su solidaridad con la familia de don Rogelio Azcárraga. Entre ellos le puedo mencionar algunos: Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar, Felipe Fuentes Barrera, el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, también el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, Miguel Torruco Márquez, el secretario de Turismo, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera. En fin, han sido muchos los que han expresado la solidaridad y han enviado las condolencias a la familia Azcárraga. Madero, Ricardo Monreal, por ejemplo, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, lamentó el fallecimiento y dijo él del gran impulsor de la radiodifusión en México, y aseguró que dejó un gran legado. Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, lamentó el fallecimiento de don Rogelio Azcárraga Madero y escribió: descanse en paz. Esto lo hizo en su cuenta de Twitter. Miguel Barbosa, también de Puebla. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión compartió un mensaje en su cuenta de Twitter acompañado de una foto de don Rogelio Azcárraga, justamente para expresar las condolencias de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. También el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola,
lamentó el fallecimiento del empresario Denis Merker, por supuesto, también me escribió un mensaje en su cuenta de Twitter y agradeció profundamente el apoyo de don Rogelio en su carrera periodística. El empresario Olegario Vázquez Aldir, que como usted sabe es el CEO del Grupo Empresarial Ángeles, extendió sus condolencias, escribió a mi amigo Jaime Azcárraga y a su familia por la irreparable pérdida de su padre. Y como él, muchos más. Grupo Televisa, por supuesto, a nombre de Emilio Azcárraga Llán, Bernardo Gómez y Alfonso Dangoitia, enviaron condolencias a Jaime Azcárraga y a toda su familia. En fin, han sido muchísimas las condolencias y por supuesto todos los que formamos parte de esta gran empresa, todos y cada uno de nosotros, enviamos nuestras condolencias y un abrazo fraterno con la mayor de las solidaridades a la familia de don Rogelio Azcárraga, de Jaime Azcárraga, por el lamentable fallecimiento de este gran empresario, visionario, promotor y guía para muchos periodistas que han pasado por estas extraordinarias cabinas. Pausa y regresamos con mucho más aquí en José Cárdenas, Pepe Cárdenas Informa. Acerca de don Rogelio Azcárraga, ese hombre gigante que se nos fue, tardaría muchísimo en elogiarlo como él se merece. Basta decir que de don Rogelio recibí la mejor oportunidad profesional en mi vida. Su ejemplo fue de inteligencia, de lucidez, por supuesto de un enorme liderazgo. Siempre nos planteaba retos que nos forzaban, que nos obligaban a ser mucho mejores. Despido a don Rogelio Azcárraga con una sonrisa, desde luego, pero también con profundo dolor por su partida. A la familia, resignación y por supuesto todo mi compromiso y todo mi apoyo para seguir adelante con lo que don Rogelio nos enseñó. Con toda la información de las últimas horas. Bueno, pues mire, hay de todo y el tema de la reforma eléctrica está creando más polaridad de la que tenemos en el país. Con las declaraciones del presidente el día de hoy, todo lo que se ha hablado acerca de esto, la votación que se va a llevar a cabo el domingo, pues hay un poquito de todo, que lo vamos a comentar ahorita con usted. De entrada le platico que el presidente López Obrador esta mañana dijo que se le hacía un exceso por parte del PRI, que hayan expulsado al señor Quirino Ordaz por aceptar estar en la Embajada de España. El presidente calificó esto como un exceso, dijo que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, puede ser embajador y que no está de acuerdo en que el PRI lo haya expulsado, así lo dijo. Ya está en España Quirino Ordaz, es el embajador de México en España, está por presentar sus cartas credenciales. Ya platiqué con él antes de su salida, conversamos y ya va a empezar a trabajar, ya está en España. Esa es la información que tengo. ¿La expulsión del PRI al exgobernador por haber aceptado la expulsión? Pues no me meto en eso. Creo que es un exceso, un despropósito, porque pues no va a representar a un partido, representa al pueblo de México y al gobierno de México. Esto es lo que se refiere a Quirino Ordaz. Pero mire usted, en cuanto a la toma de posesión de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul en Barcelona, el mandatario precisó que es el canciller Marcelo Ebrard quien se hace cargo. Así lo dijo. Instrucciones se está viendo lo de la exgobernadora Claudia Pavlovich para ir a representar al consulado de Barcelona. Bueno, y si Quirino y si Pavlovich abandonaron el PRI para irse representando a México, es cierto, pero digamos, recibiendo instrucciones de Morena, ahí le va la última, Aiza Damas, Carlos Miguel Aiza Damas, anunció en sus redes sociales que va a votar a favor de la reforma eléctrica. Él es el hijo del ex gobernador campechano Carlos Miguel Aiza González, quien está propuesto por el presidente López Obrador para ser embajador en República Dominicana. ¿Ve usted cómo se acomodan las cosas? O nuevo embajador, y resulta que el hijo dice, pues, le doy la espalda al PRI
y voy a apoyar al presidente en su reforma eléctrica, lo que muchos tienen temor que vaya a suceder este domingo. Maru Rojas tiene esto y mucho más. A ver, Maru, cuéntanos. Hay mucho en la viña del señor, bien lo decías al inicio, José Luis, y el que paga manda, porque tuvo que ser el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, el que en sus redes sociales, él mismo y la misma forma como en redes sociales anunció que estaban cabildeando priistas, panistas y perredistas con italianos de la industria eléctrica. Hoy en su Twitter dice: celebro la valentía, congruencia, honestidad política del diputado del PRI Carlos Miguel Aiza Damas, un diputado muy joven, campechano, de la misma entidad de donde es el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y dice Nacho Mier, sin presiones, votará a favor por la reforma eléctrica. La dignidad ni se compra ni se vende, se defiende. Y cita esta página de Facebook donde el diputado Aiza Damas pone las razones, y las razones son que al leer la iniciativa que ha sido aprobada en comisiones de puntos constitucionales y de energía, que suma los 12 puntos que proponen PRI, PAN, PRD, porque para Aiza Damas sí están incluidos los 12 puntos, aunque para el resto de los legisladores de esta coalición Va por México no están incluidos. Bueno, para él sí, y dice que son razones suficientes para votar a favor. Alejandro Moreno también responde de la misma manera en la misma red social, que la democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy, Carlos Miguel Aiza Damas traiciona al PRI, traiciona a México. Ni una embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para minar el frente a la nación con que se ha traicionado. Decirte que apenas el domingo, cuando todos estábamos cubriendo la consulta, el PRI tenía una reunión de Consejo Político Nacional donde determinaron sus integrantes, los consejeros políticos, que quien votara a favor de la reforma del presidente en materia eléctrica estarían expulsados del partido. Estas serán las razones. Vamos juntos en contra de esa iniciativa de reforma que ha presentado el titular del Poder Ejecutivo Federal. Lo digo así porque en estos meses de especulación, producto del debate público y de una frívola campaña orquestada desde el grupo en el poder para dividirnos y sembrar discordia, se quiso poner al PRI como el eslabón por el que la cadena opositora iba a reventar. Y bueno, pues incluso en conferencias a los medios de comunicación, el día que se cambió la fecha de la votación, los priistas salieron todos juntos, los 71 legisladores, a decir que no iban ni uno solo a votar a favor de la iniciativa del presidente. Les preguntamos que no serían ustedes o del PRI, saldrían los votos, y nos pidieron que por favor no siguiéramos insistiendo con esta pregunta, que por qué insistíamos en que sería del PRI de donde saldrían los votos a favor, y pues estamos viendo las razones, aunque pues le faltarían 56 si nadie faltara a Morena y aliados para lograr el voto que exige una reforma constitucional de mayoría calificada, las 3/4 partes de los presentes. Decirte también, José Luis, que hoy entrevistamos al secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, Salvador Caro Cabrera, de Movimiento Ciudadano, antes de que se conociera esta noticia, y él ya auguraba: o no se va a dar la sesión el domingo, o vendrán los cañonazos que anunció el presidente para que den los votos. Así lo decía. Los votos de los partidos que no forman parte de la coalición de la 4T que se den en el Pleno tienen que ver con lo que ya anunció el presidente. Cañonazos como los que advertía Álvaro Obregón en su tiempo. Nosotros no excluimos que esa es la etapa en la que van a estar trabajando, que van a explorar de aquí al día domingo. De no reunirse las condiciones, van a seguir posponiendo hasta que se diluya el tema. Así lo advertía el diputado de Movimiento Ciudadano. También platicamos vía Zoom con el coordinador de los diputados federales del PRI, porque te decía ayer en las redes sociales y después en un comunicado oficial, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunciaba que se prohíben los cabilderos después de que una diputada del PRD le había visto con un especialista de la reforma energética que estuvo trabajando mucho en Italia, y este personaje estuvo también participando
participando en los foros de energía eléctrica, así que tendría hasta todo el derecho de ver si sus propuestas hechas en estos foros estaban surtiendo efecto. Le preguntamos al coordinador de los terroristas qué es lo que estaba sucediendo y dijo: es de pena ajena la labor que está haciendo hoy el coordinador de los morenistas a buscar este tipo de armas para denigrar a la alianza. Y es lamentable, me da de verdad pena ajena ver al coordinador de un grupo mayoritario en la Cámara de Diputados queriendo pelear con un molino de viento respecto de un supuesto cabildero o asesor, no se sabe si del PRD o el PAN, señalando con violencia política de género a la diputada Erna por el único delito de saludar cortésmente a una persona, pues, intercambiar unas palabras con él. Pues están desesperados y eso es lógico. Pues la desesperación le tiene que alcanzar para que de aquí al domingo tuvieran o 56 votos más o otra estrategia para poder convencer a la oposición, que ha dicho no pasará el próximo domingo esta reforma eléctrica, y de lo cual vamos a estar pendientes. Pues sí, estaremos pendientes aquí al domingo. El primer Judas dentro del priismo para este domingo, ¿no, Maru? Efectivamente, y eso que todavía no vemos los pasajes más tristes de esta comedia. Pues ojalá y este jueves, viernes santo y el sábado de gloria no estén cabildeando con todo en los pasillos y el domingo haya una sorpresa, digo, para las personas que están en contra de esta reforma del presidente López Obrador, Maru. Estamos pendientes, José Luis, de ello. Muchísimas gracias, muchas gracias, Maru Rojas, ahí con usted, cómo se están moviendo las cosas de aquí al domingo. Por cierto, mire, ya son aproximadamente, yo le calculo mínimo unos 8 meses, que se ha hablado de algo que le llaman el petróleo blanco, el litio. Supuestamente somos un país productor de litio, no tanto como Bolivia, no tanto como otros países de Sudamérica, pero tenemos mucho litio en nuestras minas, aunque aseguran los dueños de las minas en el norte que ni es tanto como se presume, y tampoco hay tanto interés como dicen. Ya lo platicaremos en los siguientes programas. Pero el litio ahorita es la joya de la corona y el presidente dijo que va a presentar una ley minera para que el litio sea de la nación. ¿Para qué se utiliza el litio? Principalmente para hacer baterías. Vamos a ver si realmente en nuestro país tenemos la capacidad de manejarlo. Pero ahorita el litio es la joya de la corona. Dijo el presidente que firmó este miércoles en la mañana esta iniciativa de reforma a la ley minera, misma que presentará si el día 17 de abril, es decir, el domingo, no se alcanzan las 2/3 partes en el Pleno de la Cámara de Diputados para la aprobación de la reforma eléctrica. Así lo dijo. Acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere 2/3 partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación. Ya iremos analizando en los próximos días si realmente el litio es tan importante para el país. Ya lo platicaremos aquí con usted. Oiga, esta propuesta fue dada a conocer el 11 de abril durante la conferencia matutina, en la que el presidente advirtió, como usted escuchó, que si no se le aprueba su ley, su reforma este domingo, pues va a llevar a cabo va a entrar en funciones esta ley que fácilmente va a ser aprobada. Bueno, ¿es necesaria o no esta reforma eléctrica? Yo le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros el ingeniero Ramsés Pech. Él es asesor en energía y economía para explicarnos un poquito más acerca de todo esto y también del litio. Vamos a aprovechar. Ingeniero, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, y si quería permitirme, si me das un poquito de espacio, nomás quería expresar mi pésame a toda la familia de Radio Fórmula y sus familiares por el sensible fallecimiento de don Rogelio Azcárraga Madero. Eres muy gentil, ingeniero, muchísimas gracias. Mensaje que por supuesto está llegando a la familia de don Rogelio, a quien recordamos con mucho respeto y con mucho gusto. Muchísimas gracias por tus palabras. Señor, ¿se necesita o no esta reforma que está impulsando el presidente? La pregunta es, estamos discutiendo, José Luis, solo en el quién y no en el cómo. ¿Y por qué te digo en el cómo? Porque ahorita viendo los mercados asiáticos, el gas natural está subiendo a $7 el millar de BTU. El año pasado costaba $3 el millar de BTU, y esto significa que las tarifas eléctricas van a empezar a incrementar, y con ello va a conllevar a que vamos a tener que darle una mayor cantidad de subsidio a la Comisión Federal de Electricidad,
en función de lo que se le tiene que entregar, y es que queremos reducir los costos. A ver, perdón que te interrumpa ahí, vamos por partes. El presidente dice, si me aprueba mi reforma no va a subir el precio de la luz. Con esto que tú me estás comentando, con reforma o sin reforma, hay que estarle dando subsidio a la CFE para que no suba el precio de la luz. O sea, no tiene que ver con la reforma. No, y sí tenemos que continuar dándole, porque o está incrementándose el precio del gas natural, y en el dado caso te doy este ejemplo, el precio de la electricidad cuesta entre 2.60 y 2.80 el kilowatt. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no tuviéramos la ayuda gubernamental en el sector doméstico, cuando tienes tu recibo en la parte baja lo observas, imagínate que estaríamos pagando entre 3.40 y 3.50. Hoy la inflación se está incrementando, el costo del gas natural se está incrementando, y cuando reviso los datos de Estados Unidos, el precio de la electricidad está en 2.80 y 2.90, y allá no hay subsidios. Entonces la reforma hoy que se está planteando, yo creo que se está dando una forma incorrecta, en el sentido de que no van a bajar las tarifas eléctricas, van a seguir continuando subiendo, porque gran parte de la generación de la electricidad en México depende sobre todo del gas natural que se necesita en un 60%. No, pues nos estás dando la nota. Ingeniero, ¿hay subsidio para la CFE? ¿Hay subsidio para la gasolina? ¿Hay subsidio para el gas? Mi pregunta es, ¿va a haber dinero para seguir cubriendo estos subsidios? Y si lo hay, ¿por cuánto tiempo? Sí, y creo que lo que tenemos que entender, por ejemplo, el subsidio que se le da a la Comisión Federal de Electricidad es de alrededor de 80 a 90 mil millones de pesos en forma anualizada. Entonces, ¿cuánto tendremos que incrementarle dentro del presupuesto? Ya lo vimos que en el presupuesto del próximo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha comentado que no van a dejar de exportar en México, sino van a continuar exportando. He aquí la gran pregunta. No nos estamos poniendo de acuerdo. Imagínate, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que determina cuánto dinero hay que gastar, y el Poder Ejecutivo no se están coordinando realmente quién dice o cuál es la verdad. Bueno, si se aprueba o no se aprueba, ¿quién es el beneficiado de esta reforma y quién puede verse afectado? Para el ciudadano de a pie, ingeniero, para que lo entendamos mejor, porque las personas que nos escuchan dicen, bueno, si la aprueban a lo mejor sí vamos a tener una energía más económica, o hay quien dice nos va a subir el precio. ¿Cuáles son los beneficios y los perjuicios de esta reforma? Mira, uno de los beneficios que creo que es importantísimo es en la semana pasada los ministros dieron el espaldarazo a la Comisión Reguladora de Energía, en donde no se debe de eliminar. Ya ves que en la propuesta actual en el Poder Legislativo y lo que está ahorita discutiendo es eliminarlo. Y la otra, que el SENACE debe ser el garante para el despacho de la electricidad. Es decir, estos dos órganos deben mantenerse autónomos para poder continuar. Aquí la pregunta, ¿quién pierde? El que va a perder es la siguiente administración. ¿Por qué? Porque la actual administración, acuérdate que firmó el TEMEC en el 2020 y está el sector de energía, cosa que en el anterior tratado no había. Entonces, imagínate si hay una cantidad de disputas, demandas y todo lo que va a conllevar, imagínate la siguiente administración, qué gran reto va a tener para poder rectificar el tratado con Estados Unidos y con Canadá. Sí, claro, los amparos, todo lo que viene. Ahora, el presidente ha traído en su agenda el tema del litio, ingeniero. Si yo mal no recuerdo, hace unos 8 meses, inclusive tuve una plática con un minero, una persona que tiene litio en el norte de la República, y decía, aquí nos voltean a ver, es tan importante el litio para nuestro país, porque no somos el primer productor de litio. Si la memoria no me falla, es Bolivia. ¿Qué tan importante puede ser el litio? ¿Por qué el presidente voltea a ver el litio que se utiliza para hacer baterías si no estamos ni siquiera pensando en tener coches eléctricos en este país? Bueno, lo primero que hay que establecer, el litio no es lo que se requiere, no es un mineral que vas a encontrar como el oro o la plata. El litio está impregnado en la roca y lo que haces es el hidróxido y el carbonato, el hidróxido y el carbonato de litio, y estos son los que se están vendiendo. El año pasado valía más o menos $10,000 la tonelada, y hoy te está llegando entre los 60 y los $70,000 la tonelada. ¿Qué es lo que sucede? Que las minas, para como se extrae la impregnación de litio, son de 3 tipos. La que está en salmueras, como tú bien comentas, en Bolivia, que se hace una perforación de 200 metros, te saca la salmuera, se deja secar y tarda más o menos sacar una tonelada entre 12 a 16 meses. Y la otra es la que está impregnada por rocas, que hace la trituración, el lavado y entregas todo lo que tienes que sacar del carbonato de hidróxido de litio. El problema en México es que tenemos lo que llamamos nosotros sedimentos. No sé si te acuerdas cuando vas al campo y ves el barro, más o menos cómo está, y si le echas agua, te imaginas cómo se pone como un lodo muy chicloso. Imagínate, esa es la mina que tenemos hoy en día en nuestro país y principalmente en Sonora. Y como bien lo comentas, lo que existe, hay probabilidad de que exista el litio, pero no hay reservas certificadas. Y apenas la de Sonora está logrando su certificación de litio. Las demás que se han hecho la investigación
por el sistema geológico mexicano, solo se tiene que pudiera haber y hay la probabilidad de que exista litio. Entonces, nada más para terminar, José Luis, una mina de litio desde su evaluación, su puesta en marcha y todo lo demás puede pasar entre 8 a 10 años y tiene que hacerse una inversión entre 3,000 y 5,000 millones de dólares. ¿Y por qué el presidente voltea a verlo ahora con tanta insistencia? Porque hoy en día lo que estamos viendo es que Tesla y todas las empresas que están hoy en día y la transición energética que va a haber en Estados Unidos en el cambio de la utilización de carros de combustión a eléctricos, vamos a entender que hoy vamos a tener una mayor demanda. La pregunta aquí, Tesla es de Estados Unidos y varias empresas que tienen la tecnología y la manufactura, pues son de nuestros socios comerciales. Y aquí la pregunta, ¿cómo le vamos a hacer si hoy estamos discutiendo y poniendo en boga sobre todo las inversiones de nuestros socios comerciales? Bueno, pues ahí está. Mejor explicado no se puede. Ingeniero Pech, qué gusto, la verdad. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. Gracias, que tengan un buen día y cuídense. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lo tiene usted, el tema del litio. Lo vamos a seguir analizando los siguientes días porque sí es de llamar la atención que el presidente lo voltee a ver. Y ya escuchó usted ahorita lo que se necesita para poder trabajar el litio en nuestro país. 8 a 10 años. Y nos estamos peleando con los socios comerciales que son los que lo van a querer utilizar. En fin, vamos a una pausa y volvemos con más. Memoria de toda una historia de cómo comencé Discos Orfeón. Cuando mi padre murió a los 59 años, yo tenía 24 años. Entonces comencé a grabar a los artistas que sabía que venían. Grabamos a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a miles de artistas. Seguimos de Ya estamos aquí de regreso. Oiga, arrancan las vacaciones. Y bueno, pues le tengo algunas malas noticias, ¿eh? Algunas malas noticias. De entrada, fíjese que se reportó, hay un reporte de al menos 10 heridos, esto por un fuerte choque cerca del Metrobús El Caminero, esto en la salida a la carretera Cuernavaca. De acuerdo con el reporte publicado por la alcaldía Tlalpan, en sus redes sociales al lugar llegaron elementos de protección civil y también unidades del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, por lo que se atendieron a 10 personas, de los cuales 4 fueron trasladados a un hospital cercano. Debido a los incidentes y a la riña que se generó entre civiles y elementos de seguridad, bueno, la avenida con dirección al anillo periférico procedente de la autopista México-Cuernavaca se cerró de manera preventiva. El camión que transportaba toneladas de fruta, bueno, pues logró detenerse luego de dejar con daños graves a 2 taxis, 2 autos particulares y una motoneta. El chofer de la unidad fue detenido y trasladado al Ministerio Público de la Alcaldía. Posteriormente que el camión terminara detenido sobre la avenida, algunas personas se acercaron pues para forzar la puerta trasera y comenzar con el saqueo. Lamentable lo que siempre pasa, ¿no? Ven un autobús, un camión de carga y la gente pues empieza a saquearlo. Ahí tiene las personas que amablemente nos ven por teléfono, ahí tienen ustedes las imágenes de pues todos los daños que ocasionó este camión. No es, el hecho del saqueo pues no fue bien tomado por parte de los civiles que pretendían llevarse algunas papayas, por lo que comenzó una riña que entorpeció los movimientos de rescate y liberación de la calle. Ahí están las imágenes, hay que manejar con muchísima precaución. Esto de los que vienen hacia la Ciudad de México por la carretera México-Cuernavaca o Cuernavaca-México, usted le quiere decir correctamente. Pero ¿qué pasa del lado opuesto? Si usted tiene pensado ir ahorita hacia Cuernavaca o si va a ir para Acapulco para las vacaciones, pues tenga paciencia, ¿eh? Tenga mucha paciencia. Hay un incendio forestal en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 67. Que está provocando falta de visibilidad en la zona que pertenece al municipio de Tepoztlán. De acuerdo con el reporte más reciente de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la CAPUFE, hay una fila de alrededor de hasta 12 kilómetros en dirección a Cuernavaca, como le digo, debido a este incendio. CAPUFE pide mantener luces encendidas y manejar con precaución para evitar accidentes. Alrededor de 76 elementos de la Comisión Nacional Forestal, Bomberos de Cuernavaca, Coordinación Estatal de Protección Civil y compañeros
Zacatuches de la Secretaría de Seguridad están atendiendo este incendio forestal en la autopista, así que tenga usted mucha paciencia. Voy con Tonatiuh Olea, que tiene los detalles de lo que está pasando. A ver, Tonatiuh, ya conté un poquito todo lo que está sucediendo. Danos más detalles, por favor, la fila, lo que se está trabajando para evitar que este incendio se propague. Cuéntanos un poquito más, por favor. Así es, José Luis, te saludo con gusto. Pues déjame comentarte que, como bien lo dices, este miércoles alrededor del mediodía se registró un incendio de pastizal a un costado de la autopista México-Cuernavaca, en las inmediaciones del kilómetro 67, a la altura del paraje conocido como La Pera, dirección Cuernavaca. Esta conflagración pues provocó que los conductores de los vehículos que circulaban por esta importante vía de comunicación perdieran la visibilidad debido al humo. Cabe señalar que esto provocó una fila de vehículos de aproximadamente 12 kilómetros, ya que en algunos tramos de esta carretera pues se perdía totalmente la visibilidad. Afortunadamente no hay personas lesionadas en esta conflagración. Este incendio afortunadamente también ya fue controlado, José Luis. La información. Y la fila extensa, ¿verdad? Por decía yo, de 12 kilómetros, y va para rato, Tonatiuh, por lo que tú estás viendo ahí. Así es, José Luis, pero afortunadamente el incendio de este pastizal pues ya fue controlado, pero desafortunadamente debido al humo pues no hay una buena visibilidad. Esto provoca que los automovilistas bajen la velocidad y pues hay una fila bastante larga de aproximadamente 12 kilómetros en esta autopista México-Cuernavaca, José Luis. 12 kilómetros, pues ahí está, y tener paciencia. Tonatiuh, te agradezco muchísimo este enlace y pendiente, si me lo permites. Pendientes, José Luis. Muchísimas gracias, ahí lo tiene usted. Tenga paciencia, si va a ir para allá, tenga paciencia, porque sí, está muy complicada la circulación. Bueno, esto es lo que se refiere a este accidente y al incendio en la autopista. Vamos a otras cosas. Déjeme le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya confirmó que este mes concluye el Plan Nacional de Vacunación Masiva contra el COVID-19. El presidente lo dijo durante la conferencia matutina y apuntó que en lo que resta de este mes se va a reactivar la inmunización contra COVID-19 de forma masiva para terminar de vacunar a los mayores de 18 años de edad. Así lo dijo. El plan de vacunación nacional concluye a finales de este mes y por eso nos reunimos para que en estos días se vacune a mucha gente. También se habló. Ahí tiene usted este tema, entonces concluye este mes. Aprovechelo y no deje de vacunarse, es muy importante. En este mismo sentido, Eduardo Clark informó que a partir del lunes 18 de abril, es decir, el próximo lunes, la gente podrá asistir por su refuerzo de la vacuna contra COVID-19. A ver, Raquel Flores, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes. No, en un momentito la tengo. En un momento voy a tener a Raquel Flores con el tema de la vacunación en la Ciudad de México. Bueno, un ratito más. Por lo pronto, ya que estamos hablando de vacunas y que estamos hablando del COVID, etcétera, etcétera, déjeme aprovechar para tener en la línea telefónica por vía Zoom al doctor Manuel Lavariega. Él es médico cirujano experto en COVID. Doctor, qué gusto saludarte, señor. Muy buenas tardes. José Luis, el gusto es mío. A tus órdenes. Oye, vacaciones, la gente muy confiada, nos prometen más vacunas. ¿Cómo está el tema del COVID y cómo vamos a regresar de vacaciones? ¿Se teme de algún nuevo repunte o las cosas están más estables? Las cosas están más estables, sin embargo, en nuestras manos está el poder mantener esto de esta forma. Hay que seguir utilizando estas medidas básicas. Si bien ya estamos en semáforo verde en la Ciudad de México, es muy importante que continuemos con el uso del cubreboca. La literatura mundial y la evidencia que tenemos prácticamente pone el uso del cubreboca como la herramienta más importante para disminuir la transmisión del COVID. Esta disminución, Manuel, para que la podamos ir entendiendo y no agarrar confianza además, pero se debe a más personas vacunadas, por un lado, y por el otro lado, también a muchísimas personas que se contagiaron y al haberse contagiado son inmunes.
Sí, esta disminución se debe básicamente a estos dos puntos que perfectamente bien comentas. Prácticamente nuestro país podríamos decir que estará alcanzando o está ya alcanzando un tema de inmunidad colectiva, lo que conocemos como inmunidad de rebaño, por la gran cantidad de personas contagiadas. Las vacunas no van como quisiéramos, pero pues sí, evidentemente ya hay un buen porcentaje de la población vacunada y eso también disminuye de manera considerable la transmisión por una parte, pero realmente la posibilidad de fatalidades. Recuerden que las vacunas nos protegen, no quiere decir que no nos vayamos a contagiar. Sí, realmente las vacunas nos generan una disminución del riesgo de complicación. ¿Y hay riesgos, regresando de vacaciones, de que haya un incremento? Manolo, ¿crees tú que de haberlo va a ser mucho más leve? ¿O crees que pueda también surgir una nueva cepa y que esto nos puede poner nuevamente en problemas a nivel nacional? Ya por, digamos, esta parte de estadística médica que se realiza en cuestiones epidemiológicas, vemos poco probable que exista una nueva ola o que exista realmente un brote importante. Si hay casos, si hay picos de repente, lo hemos estado viendo en estos días con la información que tú mismo nos has hecho favor de compartir, en donde algunos días hay mayores casos reportados, mayores casos de contagio y vuelven a disminuirse. Esto es el comportamiento que se espera en este tipo de procesos infecciosos. Sin embargo, será fundamental que el cubrebocas sea esta medida más importante para poder prevenir la ventilación de las habitaciones, el evitar tumultos o lugares donde hay mucha concentración de personas. Esto pues prácticamente favorece la disminución de la transmisión del COVID. Sí, claro. Lo que es un hecho, querido doctor Manuel Lavariega, es que el cubrebocas llegó para quedarse, ¿verdad? Eso es un hecho, aunque ya, como hemos comentado, estamos en semáforo verde e incluso ya han pues marcado como voluntario el uso del cubrebocas en espacios abiertos. La recomendación es seguirlo utilizando, es fundamental para poder pues frenar esta posibilidad de contagio. Perfecto, pues doctor Lavariega, siempre es un gusto que nos acompañes. Te mando un muy fuerte abrazo y te estaremos molestando eventualmente cuando vayamos viendo cómo avanza este tema. El gusto es mío, estimado José Luis. Un fuerte abrazo para ti, saludos a todos en cabina y también excelente tarde a todo el auditorio. Muchísimas gracias, el doctor Manuel Lavariega, experto, con mucha experiencia en este tema del COVID. Ya lo tiene usted. No deje de utilizar el cubrebocas en lugares cerrados, sobre todo. Y mire, si va a un lugar donde hay muchísima gente, bueno, pues trate de conservar las medidas higiénicas, lavado de manos constante, el gel antibacterial, tráigalo. Mire, son cosas que llegaron para quedarse. Y mal que bien, pues hay que prevenirlo. Si viene una quinta ola o no viene, si viene más fuerte o no viene, pues depende de nosotros. No depende de si el gobierno va a estar detrás de nosotros diciéndonos qué tenemos que hacer. Y si se puede vacunar, vacúnese. Si le falta la vacuna, el refuerzo, etcétera. Y ahora sí voy con Raquel Flores, como se lo habíamos ofrecido hace un momentito, porque ya se anunció que va a haber refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Raquel, te escuchamos con atención. Adelante. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hoy el gobierno de la Ciudad de México anunció que del 18 al 30 de abril llevará a cabo un cierre masivo de vacunación contra el COVID-19 a personas rezagadas para primera, segunda y tercera dosis de cualquier lugar de la República Mexicana con el biológico AstraZeneca, para lo cual se instalarán 4 unidades de vacunación, pero también se van a inmunizar en 187 centros de salud. Se espera vacunar a más de 1 millón de personas que les falta su tercera dosis. El director de Gobierno Digital de la DIF, Eduardo Clark, dio a conocer este mediodía que la próxima semana se llevará a cabo este plan muy importante, sobre todo para aquellas personas que incluso no han ido por su refuerzo o que no tienen una sola de las vacunas de estas aplicaciones de COVID-19. Hay un lote de 500,000 de vacunas y podrían tener 350,000 más que podrían darse o entregarse más adelante por parte del gobierno federal. Señala que todas las personas que no tienen o no cuentan con estos refuerzos pueden acudir, incluso, José Luis, hay que decirlo, pueden hacerlo las personas adultas mayores, y ahí el llamado muy importante para las personas de la tercera edad que ya hayan tenido incluso su refuerzo y pasaron 4 meses, pueden acercarse a vacunarse con un refuerzo más, sería una cuarta dosis. Por ello, importante que las personas que tienen alguna comorbilidad, adultas mayores, o que se encuentran delicadas de salud, tienen que acudir y pueden hacerlo a cualquiera de los centros que se ha dispuesto del 18 al 30 de abril, que son
las macrosedes de vacunación, que es la Sala de Armas, Sensis Marina, la Boca 7 del Instituto Politécnico Nacional y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Así el anuncio que hizo hoy el gobierno de la Ciudad de México, José Luis. Y hay que aprovecharlo, hay que irse a vacunar. Raquel, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ahí tiene usted. Aproveche las vacunas, vaya a vacunarse, no deje de hacerlo. Y mire, seguramente los centros de vacunación van a estar más tranquilos porque mucha gente se fue de vacaciones. Así que si tiene esta oportunidad, no deje de hacerlo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque justamente la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha decidido mantener al COVID-19 como pandemia. Esto no se ha acabado. La Organización Mundial de la Salud pide mantenerse alerta ante el COVID-19. En momentos en que cada vez más países levantan total o parcialmente las restricciones sanitarias, el Comité de Urgencia de la OMS advirtió que la pandemia sigue representando un riesgo para la población mundial. Esta semana el Comité de Emergencia sobre el COVID-19 se reunió y acordó unánimemente que la pandemia continúa siendo una emergencia de salud pública. Aprecio su consejo y estoy de acuerdo en que estamos lejos de poder bajar la guardia. Este es el momento de trabajar incluso más fuerte para salvar vidas. Los expertos de la OMS señalaron que no es el momento de relajar las medidas sociales y de salud pública, descuidar la vigilancia o renunciar a la vacunación. Pues ahí tiene usted las recomendaciones directamente de la Organización Mundial de la Salud y las nuestras y las que dicen las propias autoridades mexicanas. El tema del COVID llegó para quedarse, hay que cuidarse. Esta ya es una enfermedad, seguramente la van a nombrar endémica, que va a llegar siempre por temporada y no hay que estar confiados. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Había una cosa importante, que iba yo mucho a Nueva York y a Chicago, entonces veía los compositores americanos y me traje los números americanos de éxito para grabarlos en español, en Orfeón a Gogó. Entonces eso aumentó la venta tremenda. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky. Bueno, pues, oiga, le tengo información de lo que sucedió en Nueva York. Ya ve usted que hubo una balacera dentro del metro en Brooklyn, en uno de los vagones. Fueron más de 16 personas, se había hablado de 16 personas heridas, al final fueron 20. Detuvieron al agresor, una persona de origen afroamericana, de poco más de 50 años de edad, que decía tener 62, mire, son 62 años de edad, perdóneme, 62, y que tiene un historial de arrestos desde los años 90, No era una blanca paloma. Iba con las pistolas, con gas, y bueno, pues causó alarma dentro del metro de Brooklyn. Así fueron las cosas y es lo último que se tiene desde Nueva York. A esta hora se reporta que la policía de Nueva York habría capturado al hombre sospechoso del ataque en esta estación del tren en Sunset Park en Brooklyn. Frank James, de 62 años, estaría bajo la custodia de las autoridades en el precinto de la policía número 9. Esto es en la parte del este, en el Bajo Manhattan. De acuerdo a la información preliminar que se ha dado a conocer, 2 policías de patrullaje lo habrían identificado caminando por las calles del área de Manhattan y habrían identificado a esta persona como el sospechoso que ha sido buscado durante las últimas horas por las autoridades. Por ahora no hay detalles adicionales de la forma en la que fue capturado o cuál podría haber sido su motivación. Sin embargo, la policía espera dar esa información lo antes posible. Esto después de que este hombre se le hubiera hecho una cacería humana por las últimas horas tras atacar dentro de un vagón en el tren N a un gran número de personas. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Sunset Park, Brooklyn. Así las cosas ya en Nueva York, que miren, se dio este caso, pero ¿cuántos temas relacionados con armas hemos dado testimonio que suceden en los Estados Unidos? La venta y compra totalmente abierta para cualquier persona en la Unión Americana de pistolas, de rifles, de lo que usted quiera, se da día a día. Y muchas de estas armas también han llegado a territorio mexicano. Y que muchas de estas armas también son utilizadas por el crimen organizado. De ahí que el gobierno de México pues presentara una demanda y está haciendo todo lo posible para evitar que entren tantas armas a nuestro país. Fíjese usted que el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio,
afirmó que el gobierno mexicano busca llegar hasta las últimas consecuencias en la demanda contra 8 armerías. El gobierno federal, cabe mencionar, busca responsabilizar a las empresas por negligencia en la comercialización de armamento que se relaciona con el alto número de homicidios dolosos en el país. En una conferencia de prensa, Celorio comentó que en un juicio siempre está abierta la posibilidad de que la parte demandada busque un acuerdo. No obstante, el consultor de la Cancillería agregó que por el momento las instrucciones que tiene como coordinador de litigios llevar este asunto a las últimas consecuencias ante las instancias judiciales correspondientes, así que por lo pronto pues, no se contempla cambiar este tema hasta que se reciban instrucciones. Celorio precisó también que en la audiencia del día de ayer las empresas demandadas, que mire, son ni más ni menos, ahí le van algunas, Barrett Firearms, Beretta, Glock, la Wilter Public Safety Group, la Colts, que son de primer nivel, la verdad, Smith & Wesson, bueno, presentaron sus alegatos para que sea desestimada la demanda del gobierno mexicano. Y súmale usted esto, la asociación de los del rifle y tanta gente que está a favor de que en Estados Unidos haya una venta abierta de armas, pues yo veo complicado que estas empresas den su brazo a torcer y dejen de vender armas. Vayan a donde vayan, porque también ahorita va a haber muchas armas en territorio ucraniano que son de origen estadounidense y que se han vendido allá al por mayor y que, bueno, pues ni modo que les digan que no pueden entrar. Vamos a ver qué pasa con esta denuncia. Le agradecemos mucho a la maestra Liliana Oliva Bernal, ella es directora de litigios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que esté con nosotros. Liliana, qué gusto saludarte, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, José Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para hablar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Cuando menciono el nombre de estas armerías, de estas empresas tan importantes en Estados Unidos, yo veo complicado que les ganemos un litigio a estas empresas allá en la Unión Americana. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, José Luis, efectivamente va a ser una batalla muy aguerrida porque las empresas tienen mucho que perder, así que van a luchar con uñas y dientes para defender su posición, pero de la misma manera, José Luis, nosotros también vamos a pelear con uñas y dientes y como adelantaba el consultor jurídico, vamos a llevar el litigio hasta las últimas consecuencias, porque creemos que es necesario, absolutamente indispensable que las empresas respondan por las prácticas negligentes en las que han incurrido reiteradamente y con conocimiento de que sus prácticas resultan en el tráfico ilícito de sus armas hacia nuestro país. Así que pues la batalla efectivamente va a ser dura y va a ser muy interesante, José Luis. Ay, Liliana, pero a ver, los vendedores de armas van a decir, pues yo vendo, es mi negocio, ¿por qué no controlas tus aduanas? Digo, empezando por ahí, van a decir, a lo mejor hay mucha corrupción en las aduanas o en la frontera de México y ellos hacen de la vista gorda y entran estas armas. Al final, ellos hacen su negocio. ¿No tendríamos también, insisto, también, y lo subrayo, de poner la misma dureza en el tema aduanal y ver si no hay casos de corrupción ahí donde entren las armas y no nos demos cuenta, entre comillas? Claro. Evidentemente es un tema que nosotros estuvimos estudiando desde el principio, José Luis. Y creo que es importante subrayar que tanto del lado mexicano como del estadounidense, en lo individual y también a nivel bilateral, hay una serie de programas conjuntos, no solo para abatir la corrupción, sino para trabajar en conjunto para a fin de controlar el tráfico ilícito, José Luis. Pero es tal evidentemente el poder económico y también la capacidad de operación de estas empresas que ni siquiera esos esfuerzos conjuntos han dado resultados suficientes, al menos suficientes para evitar que el tráfico continúe y que siga creciendo para cada año. Entonces, digamos, sin negar en modo alguno la responsabilidad de ambos países en continuar trabajando por ello, nosotros estimamos que era momento de actuar también por esta vía, porque no solo estamos legitimados para hacerlo, sino porque también atiende al problema desde el origen, desde la fuente. Sí, también, pero ellos venden, al final es su negocio. En toda negociación siempre hay una especie como de intercambio, ¿no? Oigan, no nos vendan armas, ¿qué le va a dar México a cambio a estas empresas que van a decir, ok, yo dejaría de hacerlo, pero ¿qué voy a recibir para pues no perder, no tener pérdidas en mis ventas? Claro, es que creo que tocas justo el punto medular de la discusión.
nosotros esta demanda, digamos, no se dirige, no combate el comercio de las armas de fuego, ni mucho menos. Sabemos que es perfectamente legal en Estados Unidos y que las empresas están en todo su derecho de continuar con sus actividades comerciales en este sector. Lo que la demanda, digamos, atiende son prácticas comerciales específicas. Por darte algunos ejemplos, la venta a prestanombres, las ventas reiteradas en un periodo muy corto de tiempo a actores malos, que ellos saben que trabajan de la mano con el crimen organizado para traficar las armas. Estas empresas, José Luis, tienen conocimiento de estos malos actores y de las actividades en las que incurren y hacen, digamos, omiten disciplinar a sus cadenas de distribución. ¿Por qué? Porque pues evidentemente saben que ello resulta en un inmenso lucro para su negocio. Entonces, no es evidentemente contra su actividad en general, no es contra la producción y comercio de armas en general, sino contra prácticas específicas negligentes que resultan en el tráfico de sus armas a nuestro país. Y vámonos al mejor escenario, Liliana. Vamos a suponer que Estados Unidos cede o las empresas ceden y dicen, ok, vamos a participar con México en esta lucha, inclusive contra el crimen organizado, pero ¿en qué nos ayudaría directamente si nos otorgaran la razón? Ok, el crimen organizado de alguna manera va a tener que hacerse de armas. Entonces, ¿cómo nos ayudaría lograr un acuerdo con estas importantes empresas de armas estadounidenses? Claro. Pues yo creo que aquí hay algunos números que nos dan una noción un poco más clara de la dimensión del problema, ¿no? Más o menos ingresan anualmente a México un aproximado de 500,000 armas de manera ilícita. Y cerca del 70% de esas armas traficadas ilegalmente son armas de las empresas que estamos demandando, José Luis. Entonces, evidentemente, esta pregunta que nos planteas también nos han planteado otros colegas en los medios de comunicación, o incluso nosotros en las discusiones que hemos tenido, ¿no? El crimen organizado pues buscará alimentarse de otra manera. Sin embargo, la facilidad con la que las obtienen en este momento alimenta su poder de fuego y les da un poder pues que nosotros vemos todos los días en la cotidianidad en nuestro país, ¿no? Ataques, la facilidad con la que pueden cometer todo tipo de ataques a la población civil o a las autoridades, pues también en gran medida está facilitado por el poder de fuego que tienen, la facilidad con la que pueden obtener armas cortas, largas de asalto, automáticas y semiautomáticas, en gran medida de parte de estas empresas. Entonces, dicho en otras palabras, queremos que la tengan más difícil, José Luis. Sí, pero el problema, yo creo, ya por terminar, Liliana, ellos van a decir, mi problema no es que me compren armas o que yo las venda, el problema es la política que tienen ustedes en contra del crimen organizado, donde, y perdón que te lo diga, pero esta política de abrazos y no balazos no funciona, y tú me quieres castigar a mí dejando de vender. Mejor tú ten una política en materia de seguridad más fuerte. Y me estoy poniendo, a lo mejor pensando qué diría un estadounidense. Oye, yo te las vendo, pero si tú no haces algo por frenar al crimen organizado y solamente quieres dar abrazos, pues ¿por qué voy a perder, no? Claro. No, bueno, creo que es importante tener en mente que este litigio estratégico es una pieza en el rompecabezas, José Luis. Evidentemente la tarea del Estado en materia de seguridad pública, en combate al crimen organizado y específicamente al tráfico de armas de fuego, pues es un escenario complejísimo que obviamente involucra a todas las autoridades de los 3 niveles en México y también a las acciones conjuntas que tenemos que seguir desarrollando con nuestros vecinos del norte. Pero esta acción concreta es una pieza en ese rompecabezas. No elimina a las demás ni les resta importancia en modo alguno. Claro. Liliana, no sabes qué gusto, y te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender este litigio, y vamos a ver cuánto tiempo tarda y en qué termina. Ojalá y para el bien también de los mexicanos, para el bien de terminar con los problemas de inseguridad, se logre y cada vez veamos menos armas en nuestro país, que eso es lo más importante. Sin duda alguna. Muchas gracias por el espacio, estimado José Luis, y esperamos pronto estarles comunicando nuevas y positivas noticias en el marco del litigio. Muchas gracias. Es la directora de litigios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la maestra Liliana Oliva Bernal.
ahí tiene usted este tema, un litigio, un pleito de México, una demanda que México está poniendo a las empresas que fabrican armas allá en los Estados Unidos, y que el canciller dice, si ustedes nos ayudan a frenar la venta ilegal, bueno, pues habría menos armas en nuestro país, y de ahí viene este tema. Corte, volvemos. La música de ese tiempo y ya no existe ahora. Ahora ya casi no hay éxitos. En aquel tiempo había muchos, porque la gente compraba discos, oía el radio y bailaba y se enamoraba. Internet, josecárdenas.com. Las noticias, todas las voces. Y empecé a cambiar las estaciones musicales por estaciones habladas. Las estaciones habladas, contraté inicialmente a Joaquín López Dóriga, a Pepe Cárdenas, a Mario Beteta, en fin, una infinidad de comentaristas que poco a poco fueron abriéndose espacio. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, pues todo parece indicar que el tema de la revocación de mandato muy probablemente se vaya a ser un tema habitual, pero hay algo que tenemos que tener muy claro. La revocación de mandato tiene que ser solicitada por la ciudadanía, estatal o nacional, lo que usted quiera, y que no esté de acuerdo con su alcalde o su gobernador o su jefe de gobierno o con el presidente, pero tienen que ser los ciudadanos los que pidan que se lleve a cabo una revocación de mandato para quitar o ver si continúa el funcionario en cuestión. Y no es el partido político y no es el propio funcionario el que tendría que estarlo pidiendo. Así lo dicen los observadores y así es como se hace en otros países del mundo, ¿no? En fin, una elección de medio término para ver si continúan o no, pero son los ciudadanos los que lo piden. Pero mire, ya hay a quien le gustó el tema y ahora resulta que el gobernador de Sinaloa está proponiendo una consulta estatal de revocación de mandato. Me refiero a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, quien anunció que mandará una iniciativa al Congreso local para realizar una consulta de revocación de mandato a nivel estatal. Rocha Moya dijo que su propuesta es que la consulta se haga el mismo día de la elección intermedia, que en su caso sería en el 2024. El mandatario estatal aseguró que esa es una de las grandes bondades del ejercicio del domingo 10 de abril. El gobernador propuso también que debería existir la consulta de revocación de mandato para diputados y alcaldes. Mira, a lo mejor en el papel pinta bien este tema de la revocación de mandato. El tema es que insistimos, es como lo que sucedió el domingo. ¿Algún ciudadano pidió que el presidente se vaya del puesto? Pues no, fue el presidente López Obrador el que dijo, quiero que se haga esta consulta, la mantuvo, costara lo que costara, y al final pues usted ya conoce el resultado. La dirigencia nacional del PRD presentó ante el INE un recurso de nulidad justamente del proceso de revocación de mandato que se vivió el domingo. Enrique Hernández tiene los detalles. Enrique, cuéntanos. Buenas tardes, los saludo con gusto. Fíjate que se trata de un recurso para dos agravios, fundamentalmente de la intervención de recursos de procedencia ilícita o, en su caso, como dice la dirigencia nacional del PRD, de uso de recursos públicos plegados a través de la organización que siga la democracia a lo largo del proceso de revocación de mandato, lo que viola la Constitución, nuestra magna y la de mandato misma, así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo que plantea el PRD es la intervención de funcionarios públicos, tanto como ya vimos, altos funcionarios, el mismo presidente de la República y también gobernadores, presidentes municipales, los alcaldes, y el mismo Jesús Zambrano dice que los calificó simple y llanamente como delincuentes electorales. ¿Por qué? Porque actuaron como pandilla de forma sistemática y bueno, siempre pasaron por alto lo que son las recomendaciones del Instituto Nacional Electoral. Todo ello no puede quedar como parte de una política picaresca, dijo Jesús Zambrano, porque es un precedente de lo que se puede esperar para el próximo proceso electoral, el más importante, el 2024. Ellos van a estar al pendiente, como ya también poco a poco va a estar llegando el informe del INE conforme a esta jornada dominical del 10 de abril,
van a estar llegando ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se vaya desmenuzando poco a poco todas estas quejas, todas estas irregularidades y que nunca se hizo caso de esas recomendaciones por parte del Instituto Nacional Electoral. Las cosas con el PRD, que hoy presenta este recurso de juicio para la nulidad de esta revocación de mandato. El reporte que les tengo, buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, muy buenas tardes. Ahí tiene usted este recurso del PRD. Bueno, pues como todos los miércoles, es un gusto que esté con usted y con nosotros, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, desde su bitácora de la Resistencia. Jefe Diego, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. Igualmente, José Luis, te saludo con mucho afecto y a tus órdenes. Oiga, pues seguimos con esta resaca de la revocación de mandato del domingo. Ya comenté que ahora hasta un gobernador ya lo quiere también proponer. ¿Cómo lo valora usted? ¿Qué le pareció el ejercicio del domingo? A ver, en primer lugar, permíteme que por este medio envíe un saludo cariñoso a Jaime Azcárraga por la muerte de su padre y le pido a él que lo haga extensivo a su familia toda. Es tan grande mi admiración hacia don Rogerio por la amistad que me dispensó, así como por la admiración que siento por lo luminosa que fue su vida, que me queda poco espacio para vivir un duelo por su partida. Que descanse en paz don Rogerio Azcárraga, que merecido lo tiene. Ahora, respecto de este asunto, aunque dicen por ahí que todas las comparaciones siempre son odiosas, yo no lo creo, porque a veces son útiles y hasta necesarias. Sin ellas no podríamos hablar, por ejemplo, de lo mejor o de lo peor, porque al hacerlo estamos haciendo comparaciones. Yo me permito, en este momento, más que hacer una comparación del proceso electoral de este domingo con lo que fue mi candidatura presidencial en el año de 94, porque fui postulado por Acción Nacional, a mí no me corresponde, claro, juzgar mi propio desempeño, pero sí puedo dar algunas cifras, José Luis, cifras oficiales, para que el público que nos escucha las pueda comparar con las cifras oficiales de la ratificación del mandato que se llevó a cabo el domingo pasado. Mira, en primer lugar, yo competí hace 28 años contra el gobierno federal, contra sus programas asistencialistas y clientelares como Pronasol, y competí también contra Televisa, que honrosamente, según ellos, se hacían llamar soldados del presidente. Esos fueron, hace 28 años, mis verdaderos competidores. Pues la ratificación realizada el domingo pasado fue promovida por el ratificado. Se apoyó en los programas asistencialistas y clientelares del gobierno y con todo su equipo gubernamental. En segundo lugar, en mi campaña, mi partido y yo no violamos la ley. En la ratificación, el ratificado y su gobierno la violaron a su antojo. En tercer lugar, mi campaña costó aproximadamente 22 millones de pesos. La de ahora, el ratificado, le costó cientos y cientos de miles de millones de pesos entregados a la gente pobre que después fue acarreada a votar. En cuarto lugar, el padrón de entonces, de hace 28 años, eran 45.700.000 empadronados. El de ahora es más del doble, 93.500.000 electores. Yo alcancé casi 10 millones de votos. El ratificado alcanzó 15 millones 28 años después, José Luis. O sea, yo logré 2/3 de la votación del domingo pasado con un padrón menor de la mitad del actual y con las diferencias que ya expresé. En síntesis, yo competí contra el gobierno. El domingo pasado, el ratificado no tenía competidor porque era él, el mismo gobierno. Yo no hice trampa. Él hizo todas las que pudo y de manera obscena. Mi campaña costó 22 millones.
la ratificación le costó a México, al pueblo de México, cientos de miles de millones, porque se sustentó en los programas clientelares. Yo alcancé esos 10 millones de votos con un padrón menor de la mitad del actual. Él alcanzó 15 millones con un padrón electoral 2 veces mayor. Si los resultados de la ratificación dejan muy feliz al ratificado, mi respuesta es clara. Hay millones de mexicanos que vemos al ratificado como un corrupto, nada invencible. Ese es mi comentario, José Luis. Pero déjeme acotar en algo, si me lo permite. En el 2018 obtuvo alrededor de 35 millones de votos para llegar a la presidencia y ahora tuvo alrededor de 15 millones. Él culpa al INE, el presidente culpa al INE de todo esto, pero ¿es un triunfo o no es un triunfo para el presidente de la República el haber obtenido 15 millones de votos a favor de que continúe en el cargo? Para él, claro que es un triunfo, así lo ha dicho. Para las cuentas objetivas, las públicas, me parece que si en 2018 él tuvo 30 o más millones de votos y hoy haciendo un acarreo infame de gente pobre, de personas que han recibido ayudas por su miseria, de personas que están dentro del gobierno y que fueron obligadas de 1000 maneras a que comparecieran. Si esto lo lleva a tener solo 15 millones, no veo que vaya en una posición de victoria frente a lo que viene. Claro, podrá seguir haciendo las trampas, podrá seguir utilizando los recursos públicos, pero hay que apostar también a la decisión de un pueblo que se canse del error de haberle dado con esos 30 millones de votos un poder absoluto a una sola persona. Necesitamos, José Luis, regresar a fortalecer a nuestras instituciones para que nadie, absolutamente nadie, se pueda considerar dueño de México. Jefe Diego, es un gusto y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Mil gracias a ti y te mando un abrazo. Adiós. Adiós, jefe Diego. El jefe Diego Fernández de Ceballos, ahí lo tiene usted, la postura que tiene él acerca de la revocación de mandato. Oiga, por cierto, renunció el titular de la Secretaría de la Mujer en Nuevo León tras el incremento de los feminicidios. La están pasando mal en Nuevo León y están las cosas muy complicadas. Lo decíamos ayer también aquí en este espacio. El señor gobernador, joven el gobernador, mucha propaganda a través de redes sociales, muy activo en las redes sociales, TikTok, YouTube, Twitter, por todos lados. Pero hay un incremento muy lamentable en el número de mujeres desaparecidas y asesinadas allá en Nuevo León. Justamente en Nuevo León está Vicente Valdés, de Grupo Fórmula también. Cuéntanos, Vicente, ¿cómo van las cosas? Pues fíjate que en medio de esta complicada situación que tú ya bien describías que vivimos acá en Nuevo León, por este incremento en el último mes de las jóvenes desaparecidas, pues se da un suceso que llama mucho la atención y es la renuncia de la secretaria de las mujeres en el estado, Alicia Leal, quien pues presentó este documento, esta renuncia al cargo el día de ayer. De manera inusual fue la propia Alicia quien publicó el comunicado en su cuenta de Twitter y no fue a través de las redes oficiales del gobierno de Nuevo León. En el documento se informó que el acuerdo de presentar su renuncia lo tomó este pasado lunes 11 de abril en conjunto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. En la publicación aclaró que no estuvo de vacaciones y es que, sabes, esta semana, en medio de toda esta situación y crisis que estamos viviendo acá en Nuevo León por la violencia contra la mujer, pero también con el incremento de las desapariciones de mujeres, en su mayoría jovencitas, menores de edad, no mayores de 30 años, pues se decía que ella estaba de vacaciones. Lo que ella explicó en este documento que publicó en sus redes sociales es que efectivamente estuvo fuera de la ciudad, solamente que aclara que estuvo atendiendo un asunto familiar. Señaló además, José Luis, que solo fue por unas horas y que esto no fue impedimento para que ella participara en reuniones de trabajo con autoridades estatales. Al final, bueno, pues Alicia Leal presentó su renuncia y se vuelve muy significativo debido al momento que estamos viviendo acá en Nuevo León. Alicia Leal es fundadora de Alternativas Pacíficas, una asociación aquí en el estado que tiene cerca de 30 años de trabajar en defensa y protección de los derechos de las mujeres. Por
por eso se le ubicó en esta secretaría, por toda esa experiencia que tenía. De hecho, nosotros presumimos que es la primera vez que tiene un cargo público Alicia Leal, y que bueno, pues lamentablemente pues tiene que renunciar, y lo hizo en medio de esta crisis y esta situación compleja que estamos viviendo aquí en Nuevo León. Y sí, y está cada vez más complicado. El tema está que, por ejemplo, la niña de Naí no aparece. En fin, ojalá y se ponga una solución y se sepa dar con los responsables. No sabes cómo te agradezco, Vicente, te mando un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, así las cosas allá en Nuevo León. Oiga, por cierto, en más de desapariciones, la Fiscalía Local tiene avances en el caso de 3 alumnas del Politécnico Nacional que fueron desaparecidas. Esto dijo Claudia Sheinbaum. Juan Antonio Jiménez tiene los detalles. Juan Antonio, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Y sobre la desaparición de las 3 menores estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que están desaparecidas en hechos por separado y cuyos casos no guardan ninguna relación entre sí, la Fiscalía Capitalina informó que ya hay avances en los trabajos de búsqueda para la localización de estas 3 adolescentes con quienes ya se contactó. Las autoridades ubicaron a las menores en los estados de México y de Hidalgo. De acuerdo con reportes preliminares e información con la que se cuenta hasta el momento, posiblemente en todos los casos podrían tratarse de ausencias voluntarias. En los casos, desde el momento en que se denunciaron sus ausencias, personal de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas elaboró y difundió un fotovolante respectivo, además de emitir la alerta AMBER correspondiente en cada caso. Asimismo, personal ministerial, la Policía de Investigación y el Grupo Especializado en Búsqueda y Reacción Inmediata han realizado diversos trabajos de gabinete y campo, así como un extenso rastreo institucional en cada uno de estos trabajos. Del mismo modo, se ha mantenido contacto directo con familiares de los adolescentes reportadas como ausentes para informarles los avances de las investigaciones. El primer caso se trata de Valerie Vianey, de 15 años, quien fue vista por última vez el 28 de marzo en la alcaldía Gustavo Madero. El segundo es el de Lucía Saraí, de 16 años, quien fue vista por última vez el 1 de abril en la Venustiano Carranza, y el tercero se refiere a Fernanda Yael, también de 16, quien fue vista por última vez el 6 de abril en esa misma alcaldía. Así que son buenas noticias para los familiares de estas jóvenes que se encuentran pues fuera de desaparecidas. Muy bien. Que les tengo. Muchas gracias, Juan Antonio, te mando un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y en este sentido, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Tiene avances muy importantes la Fiscalía, ellos son los que tienen que informar, pero sí hay muchos avances en la investigación y ya pues informarán, pero están en contacto con las familias muy de cerca. Ahí tiene la voz de Claudia Sheinbaum. Y ahora, ¿qué dijo el presidente de la República del informe que dio a conocer este comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, que dijo, o le pidió al gobierno mexicano, sugirió al gobierno mexicano que sacara al ejército del tema de seguridad pública? Así contestó el presidente. Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar. Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad. El presidente de la República sobre este documento de la ONU. Corte, volvemos. En 1960, ya cuando murió mi padre, yo le compré unas estaciones a mi tío y a otras personas y comencé con la XEDF, EDF, para promover la iniciación de Discos Orfeón. Día 49 de la invasión de Rusia a Ucrania, y este es el parte de guerra de las últimas 24 horas.
Mariupol es una ciudad completamente arrasada tras 49 días de asedio por parte de las tropas rusas. Según Kiev, al menos 20.000 civiles han muerto durante una brutal invasión que, en palabras del fiscal de la Corte Penal Internacional, ha convertido Ucrania en una gigantesca escena del crimen. Según el portavoz del Ministerio de Defensa del Kremlin, Igor Konashenkov, 1.026 soldados ucranianos se han rendido a las tropas rusas en Mariupol. La televisión rusa ha mostrado imágenes de decenas de combatientes en manos del enemigo. Kiev responde que unidades de la 36 Brigada de Marines lograron abrirse paso y unirse al regimiento Azov. El ejército ucraniano asegura que la batalla de Mariupol continúa y reconoce que el enemigo está llevando a cabo una ofensiva cerca del complejo metalúrgico de Azovstal y del puerto marítimo. Las últimas imágenes por satélite muestran edificios en llamas en la ciudad y un despliegue de tropas y vehículos blindados en el oeste de Rusia. Posiblemente formen parte de la gran ofensiva en el Donbass que podría comenzar en cualquier momento. El miedo ha vaciado ciudades como Sloviansk o Kramatorsk, donde 50 civiles murieron la semana pasada en un asalto a la estación de tren. ¿Y qué es lo que se habla en Estados Unidos sobre esta invasión de Rusia a Ucrania en su día número 49? Nuestro corresponsal en Washington, Armando Guzmán, nos tiene el reporte. Armando, qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Gusto verte. Hoy el presidente Biden hizo algo que es muy difícil para los presidentes hacer. Tuvo que mandar a su secretaria de prensa para explicar lo que él dijo ayer. Resulta que ayer él dijo: a mí me parece que estamos llegando a un punto en Ucrania en que esto se ha convertido en un genocidio. Eso está de acuerdo con el presidente y su criterio, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que diga la Corte Internacional. Y hoy la Casa Blanca salió a hacer precisamente esa declaración, a decir que lo importante es lo que la Corte Internacional determine y que en el punto personal del presidente, para él es un genocidio, pero eso no quiere decir absolutamente nada en el momento de llegar a hacer justicia, si es que alguna vez o algún día llegamos a ese punto. Eso es importante. Ahora, lo que es importante también es que hoy, en más de una hora, el presidente también habló con el presidente Zelensky de Ucrania y le volvió a prometer más de $800 millones. Estamos hablando ya casi de 3.600 millones de dólares que Estados Unidos está con el que está contribuyendo en esta guerra. No es dinero, es dinero más que dinero, es especie. Van a ser algunos misiles y algunas piezas de artillería. Y cada vez que nos metemos más en esto, José Luis, a pesar de que el presidente Biden diga que no se quiere meter en esto porque no quiere ser parte del pleito entre Ucrania y Rusia, pues entre más se mete y le da más armas y más armamento a los ucranianos, pues más metido está. Eso es por un lado. Por el otro, lo que ocurre también con el reporte de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa es muy grave, porque habla de serios crímenes de guerra en Ucrania. Te decía yo ayer que había más de 58.000 expedientes acerca de todo esto. Lo que hace Europa con esta organización es ponerle mucho más sal a la herida. Y lo que dice es que ha habido no solamente robos, sino secuestros, crímenes, asesinatos, de todo tipo de actividades criminales con las que han llegado los rusos y han establecido a través de todas las áreas ocupadas. Este es un reporte muy serio, muy fuerte, en el que se habla también del uso de las bombas racimo, estas bombas que son como racimos en realidad y explotan en diferentes lugares y a diferentes tiempos y causan una gran cantidad de muerte y de heridos entre la población civil. Esto va a ser muy difícil para Rusia y para Putin en particular. Después tratar de quitárselo cuando esto llegue al final. Quién sabe en qué vaya a terminar, pero al final, cuando esto termine, vamos a tener, o ellos van a tener, muy serios crímenes de qué responder. José Luis, lo que tenemos para ti esta tarde. Muchísimas gracias, querido Armando. Exactamente, uno nunca sabe cuándo empieza la guerra, pero nunca sabe cuándo termina la guerra y cómo va a terminar. Al tiempo de esto, el presidente de Ucrania se reunió con varios líderes de países miembros de la Unión Europea. Aquí los detalles. Nuevo apoyo europeo a Ucrania. Los presidentes de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, los 4 miembros de la OTAN y próximos geográficamente a Rusia, han visitado Kiev.
Todos ellos han querido mostrar su solidaridad al presidente de la ex República Soviética, Volodymyr Zelensky, al que le han brindado soporte político y militar. Además, también han abierto la posibilidad de iniciar conversaciones sobre presuntos crímenes de guerra de Rusia. Es difícil encontrar una comparación en la historia con otros casos en los que familias enteras hayan sido asesinadas y enterradas en el lugar, en los que se haya violado a bebés, en los que se haya demostrado la bestialidad con todo su odio. Estas son cosas que no pueden hacer personas, sino otras criaturas de la naturaleza, algunos malentendidos de la naturaleza, así que tenemos que acabar con esta terrible guerra. Previamente a la visita, los 4 líderes se reunieron en el sudeste de Polonia antes de volar a la capital ucraniana. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, planteó incorporarse al grupo, pero la propuesta fue rechazada por el gobierno ucraniano.